Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Había unos pozos, los cuales cuando murió, sus vecinos cerraron por completo. Isaac había pasado un momento con alguien que se llamaba Abimelech, aunque más que un nombre era un título, pero Isaac lo sacaron de estos lugares vecinos, a él lo sacaron, y cuando Isaac tuvo que ir a su lugar, él tuvo que abrir un pozo porque no tenía agua, así que abrió el pozo y cuando se dio cuenta era un buen pozo, la Biblia le llama pozo de aguas vivas, o sea, era un buen pozo, o sea, con bastante agua. Cuando sus vecinos lo vieron, ¿saben qué hicieron? Se lo quitaron. La Biblia dice que riñeron por él, la palabra, riñeron por él. ¿Y saben qué hizo Isaac? Riñó más. ¿Y saben qué hicieron los vecinos? Riñeron. No. ¿Saben qué hizo Isaac? Lo dejó ahí. Se fue a abrir otro pozo. Como algunos cristianos, ¿no? Que cuando el vecino que no es cristiano pone la música a todo volumen, viene el cristiano y le pone más música cristiana, a ver quién suena más. No. ¿Qué hizo Isaac? Le quitaron el pozo, ahí lo dejó. Se fue a abrir otro, y fíjense que abrió el otro, y ¿sabe qué pasó? Había bastante agua, agua vivas, la Biblia es algo bien tremendo. Y que cuando los vecinos vieron que era de aguas vivas también, ¿sabe qué hicieron? Se lo volvieron. Ah, no, pero esta vez sí o no. A ver, Isaac tiene que tener sus derechos, ¿no? Todos tenemos nuestros derechos. Eso dice Isaac. ¿Sabe qué dice Isaac? Y se fue a otro lado. Entonces, hasta aquí la historia, digamos, antes de que se diera cuenta que eran buenas aguas las que habían ahí. Si quiere, ahora se me va a acompañar a ese solo eso, por favor, Génesis, siempre en el capítulo 26. Capítulo 26 y verso 30. Dice así. Perdón, verso 28. Después de que él ya había dejado dos pozos, que no peleó por ellos, sino que se fue al tercero, cuando vieron los vecinos que él no hacía nada, sino que él se iba a abrir otros pozos, y vieron que cada pozo que él abriera, porque Dios lo bendecía, en el verso 28 dice, y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está ¿con quién? Contigo. Qué tremendo. Bueno, y sigue narrando la historia, pero ¿cuál es el punto en todo esto? ¿Será que ellos hubieran visto que Jehová estaba con él si él se hubiera puesto a venir por los pozos? Miren, hermanos, seamos honestos. El evangelio que nos han enseñado es un evangelio donde supuestamente nos hace llamar victoriosos, y un cristiano victorioso no debería perder nada, sobre todo en los negocios, ¿no? Nos dicen, hermano, es su bendición, agárrela. Agarre su bendición, no la suelte, hermano. Por supuesto, hermano, la Biblia nos enseña cosas como que nadie te corona, ¿va? Pero como lamentablemente todo el evangelio lo han tratado de aplicar a los negocios, parece realmente que se están separando cada día más de lo que la Biblia enseña. Aún ni siquiera hemos llegado al Nuevo Testamento, y miren en el Antiguo Testamento cómo se portaba Isaac. Le quitaban mano, no había problema. Si usted me acompaña a Lucas 6:30, así rápido, ya vamos a empezar con Pedro. Si usted me acompaña a Lucas, capítulo 6 y verso 30. Dicen amén. Ok, dice así: a cualquiera que te pida, te dice. Pero lo que importa es dale. Lo que importa es esto primero, la parte de él. Y al que tome lo que es tuyo, pide. Es tuyo. Nadie puede quitar lo que es tuyo. ¿Cómo te van a quitar lo que es tuyo, hermano? Si es tu bendición, ¿cómo te la van a quitar? ¿Qué enseña Jesús? No lo pidas. Somos así, hermano.
que en la práctica es el problema. Cuando uno ya le quita lo que es de uno, qué tremendo, qué tremendo. ¿Se recuerdan las enseñanzas de Jesús? Si alguien te pide que lleves una milla, llévala a dos, hermano. Si alguien te pega una mejilla, ponla a otra. Si alguien te quiere poner en pleito por tu capa, hasta la túnica, te tienes que dejar. El concepto de una verdadera vida cristiana creo que se ha salido de donde realmente es. Jesucristo quiere que vivamos de una manera que le agrademos a Él y no agradarle al mundo. Si vivimos agradando al mundo, honestamente nunca lo vamos a hacer. Si usted vive para agradar a los demás, créanme, nunca lo va a lograr. Pero si usted quiere agradarle a Cristo, Él se va a agradar, inclusive eso lo llena en el intento y Él le va a dar la fuerza para que usted pueda agradarle en cada cosa, en cada aspecto de su vida. Vamos a leer el capítulo 4 y vamos a ir verso a verso. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros, ¿en qué? En la carne. Fíjense, estamos hablando de la carne, por favor. Vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amén. Padecer. Solo dos palabras los quiere en el diccionario para tener un respaldo que creo que todos sabemos, pero el diccionario y el actual, por supuesto, hay tres palabras, hay cinco, pero digamos tres que son las que me tocaron más. Padecer es sentir. Padecer es sentir. Padecer es soportar. Y padecer es sufrir. Cuando habla de sentir, habla de sentir daño, sentir dolor, sentir enfermedad, sentir pena o sentir castigo. Cuando habla de soportar, habla de soportar agravios, habla de soportar injurias y pesares. Y cuando habla de sufrir, habla de estar en desventaja. Bien raro lo último, pero cuando habla de sufrir, se refiere a estar en desventaja. Nosotros los cristianos, cuando suframos, aunque pareciera que estamos en desventaja, no tenemos por qué, de alguna manera decirlo, ponernos siempre al tú. El todo, no, si yo me tengo que estar dejando, hermano, ¿cómo va a creer? Esto golpea bastante con lo que realmente nosotros, inclusive nosotros aquí, tal vez ni hablemos de afuera, nosotros aquí golpea bastante. Jesucristo nos está diciendo que así como Él padeció, ¿y quién padeció Él? Ya se cuenta, espero, mínimo que haya visto alguna película de Jesús, o Moisés, ahorita pasa Moisés, todo Moisés abriendo el mar rojo, Moisés contra el faraón, contra la momia del faraón, todo, un montón de películas de Moisés que pasan ahora, pero también de Jesús. Y sacan como le dan a Jesús, como le pegan a Jesús. Pero si ustedes se han leído, se han detenido a leer todos los evangelios en la parte final, cómo fue la crucifixión de Jesús, una de las partes que a mí me impacta es cuando le tapan la cabeza. ¿Y saben qué es cuando le tapan la cabeza? Le dan de puñetazos. Y le dicen: profetiza, ¿quién fue? ¿Quién fue? Y le vuelven a pegar. Si solo con que a uno le toquen un poquito, ¿cómo nos ponemos? ¿Qué sintió Jesús? Pero él podía, él le dijo a Pedro, ¿se recuerdan cuando le iban a arrestar? Él le dijo a Pedro: Pedro, tú no sabes que yo puedo pedirle a mi padre que mande una legión de ángeles, y con uno que hubiera llegado, mata a todos los que están ahí. Jesús, aunque él tenía la ventaja, se hizo como que él tenía la desventaja en ese momento. Pero todo, porque todo lo sufrió para nosotros. Él padeció en la carne. Él todo lo sufrió. Ya leímos, como lo hablaba Francisco, que cuando él lo maldecían, no maldecían. Cuando ustedes lo insulten, cuando a mí me insulten, tenemos que devolver el insulto. Si no me tengo que dejar, hermano. Bien, sí. Jesús dice que cuando nos maldigan, no devuelvan la maldición. Cuando hagan todo ese tipo de cosas, tenemos que aprender a padecer. ¿Por qué? Porque Jesucristo, si todo lo padeció Él en la carne, dice la segunda parte de este verso, entonces vosotros también armados del mismo pensamiento. ¿De cuál pensamiento? Del sufrimiento. Del pensamiento que nos tenemos que armar
del sufrimiento. Miren, cuando las personas van a trabajar en algo, sobre todo en ventas, ¿qué es lo que hacen primero las empresas? ¿Qué hacen primero? Una vez me fui a meter a una de esas cosas donde te venden así por no quiero mencionar el nombre, pero digamos que venden así por hasta donde hay cadenas y todo eso, redes y lo que sea. Y antes de que nos metieron a un video, nos pasaron y nos motivaron, que mire, usted tiene que vivir bien, y usted puede llegar hasta arriba, puede alcanzar muchas metas y todo lo que les ponen a uno, porque lo que quieren es armarlo del pensamiento positivo para obtener las mayores ganancias, por supuesto, ganar ellos. Pero lo preparan, lo capacitan. En cualquier trabajo, antes de mandarlo a la guerra, ¿qué es lo que hacen? Es capacitar. Y tratan de que tengan ese pensamiento. Pues los cristianos, nosotros antes de salir de aquí, o antes de ir a pelear la buena batalla, ya fuera porque aquí pues no me voy a decir que yo los voy a pelear la buena batalla, no sé qué tan bonito que es, bonito aceptar. Inclusive predicar es bonito, créanme, no es tan difícil, sobre todo que todos ponen atención. Es bonito, afuera es donde vamos a empezar a dar el verdadero testimonio como cristianos. Y Jesucristo no nos dice, háganse ahí de buenos carros, háganse ahí de buenas casas para que ustedes puedan soportar las pruebas. No. ¿Qué nos da Él para soportar las pruebas? ¿Qué nos dice? ¿Cómo nos tenemos que armar? Del pensamiento, del sufrimiento. Así como Él sufrió, así lo tenemos que sufrir nosotros. Por supuesto, nunca lo vamos a poder comparar, pero nos pide que nos hagamos así. Juan y Jacobo, bueno, de hecho fue la mamá la que se acercó a Jesús y le pidió algo. ¿Se recuerda qué fue lo que le pidió? Le dijo, Señor, que en tu reino uno de mis hijos se sienta a tu derecha y el otro a la izquierda. Y viene Jesús y le dice, no saben lo que pide. De la copa, ¿qué dice? Que yo de beber, pueden beber. Y del bautismo con que sea bautizado, pueden ser bautizados. Y ellos, a ver, no se sintieron espirituales y dijeron, podemos. Y él dijo, sí, puede. Pero no se ponían a pensar que la copa que Jesús iba a beber era la copa del sufrimiento. Una copa que inclusive lo llevó a decir en el monte de Getsemaní, Padre, si es posible, ¿qué le pidió Jesús por la copa? Pasa de mí esa copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Posiblemente seamos honestos. ¿Quiénes quieren pasar por el sufrimiento? Bajen sus manos, por favor. Si es posible, Señor, esa tiene que ser nuestra oración. Si es posible, Señor, yo no quiero pasar por todo eso, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero el sufrimiento tiene su razón. Miren, ¿qué fue lo que provocó la forma en que actuó Isaac? ¿Qué generó? Él le quitaron algo y lo dejó, se fue. Le volvieron a poner otra cosa y cosas buenas. Era la fuente de su vida en ese momento y lo dejó. ¿Y qué provocó? Lo que leímos en el verso 28. Que los demás vieran que Dios estaba con él. ¿Cómo saben sus vecinos? ¿Cómo saben mis vecinos que yo soy cristiano? Porque le doy bastante volumen a la música. Porque todos los domingos voy a la iglesia. ¿Cómo sabe? Es algo que nos tenemos que preguntar. ¿Porque usted lo dice? ¿O por su forma de actuar? Por su forma de orar. ¿Saben que son cristianos? Porque cuando llegan a la iglesia usted empieza a gritar, ¡apurate, que ya vamos a estar a la iglesia! ¿Saben que son cristianos? No. Ojalá que no. Y termina el verso 1 del capítulo 4 diciendo, porque el que padeció en la carne terminó con el pecado. Bueno, exactamente Jesucristo terminó con el pecado al morir en la cruz del Calvario. Lo venció, lo dejó clavado. Todo ese listado de los pecados lo dejó clavado. Ella venció la muerte y el mismo pecado lo quitó. Juan el Bautista 2 veces lo dijo cuando vio pasar a Jesús. ¿Qué dijo? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. Él lo dijo 2 veces. Jesucristo dijo, consumado es, ahí se fue el pecado. Él lo quitó. Pero nosotros, al igual que Jesucristo, al padecer en la carne, podemos romper con el pecado. Miren, cuando estamos a través de pruebas y sufrimiento, primero, déjenme preguntarle algo.
¿Cuándo es cuando realmente uno, por lo regular, está más cerca de Dios? ¿Cuando está bien o cuando está mal? Miren, no he oído personas decir, no, yo estoy mal, digo, ay, a Dios por mi trabajo, y digo, oh, Dios por mi trabajo, que está hablando, de alguna manera ese es el momento donde más ora, y viene a la iglesia, Dios te da el trabajo. Fíjese por mi trabajo. No, y tal vez ya ni ora. Es que era mejor cuando estaba en la prueba o cuando está ya sin la prueba. Miren, porque el sufrimiento nos acerca a Dios. O sea, tenemos realmente dos opciones. Cuando estamos en el sufrimiento, o nos dejamos caer en el caso en que no tengamos a Dios, o de que ya no pasa nada en la vida, todo me sale mal, o tenemos la opción de confiar en Dios y de saber de que es el que tiene control de todo y Él sabe qué es lo que nos está enseñando. Y que nos tenemos que acercar más a Él. Pero mientras más, aunque estamos en sufrimiento, más nos acercamos a Él, estamos rompiendo con Él, se cae. Mire, cuando hay una tribulación, déjenme ponerle por ejemplo algo, que algún hijo esté enfermo, usted quiere que la persona está pensando en el pecado. Es difícil. Cuando algún hijo esté enfermo, el hombre lo que está pensando es en pecar, está pensando en el hijo, en la aflicción que está en que el hijo sale. Y se acerca a Dios. Pero que ha padecido de la carne, rompe con el pecado, y por lo tanto es importante pasar por sufrimiento también. Por supuesto, esto solo está preparado para aquellos que realmente le digan al Señor, no sea mi voluntad, sino la tuya. Pero si ustedes no, Señor, yo sí no quiero pasar por eso. Uy, no, ahí sí no, Señor, ahí sí no. Pero verso 2 dice: para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Bueno, también tres cosas vieron. Dice: para no vivir en el tiempo que resta en la carne. ¿Qué haría usted o qué haría yo si supiéramos que solo un día de vida tendríamos más? A una semana nos dejamos a llamar, una semana. ¿Qué hacen ustedes? Pónganse a pensar, por favor, un momento. Piense, ¿qué haría usted si solo le quedara una semana de vida? Ya solo quiero terminar una semana para tus. ¿Qué haría? ¿Qué haría? Pónganse a pensar qué haría, por favor. De verdad, es parte de eso. Ay, yo me iría a pasear. No creo. Como verdaderos cristianos, ¿qué haríamos? Una vez se preguntó a alguien que dijo: bueno, creo que lo que me corresponde hacer es mejor ir a hablar a toda mi familia de Dios, porque nunca lo he hecho. Hasta que ya le quedó una semana de vida, le iba a hablar a todos de Dios, a toda su familia. Hubo un caso igual, el rico que murió y Lázaro, ¿se acuerdan? El pobre, el mendigo que murió, fueron el Lázaro al seno de Abraham y el rico, ¿a dónde fue? Ya en el infierno, Padre Abraham manda a algunos para que le digan a mi familia que se arrepientan, para que no vengan acá. Ya, Padre. Ya en el infierno se empezó a pensar eso para mí. No, ahorita eso lo podemos poner a pensar. Lo que está diciendo Pedro aquí es de que el tiempo que resta aquí es poco, realmente es poco, hermano, comparado con la eternidad que vamos a vivir con Cristo. Todo lo que nos queda de ver aquí, todo lo que es poco el tiempo. Tengamos ese concepto claro, por favor. ¿Qué haríamos si supiéramos que nos quedara solo un poco de tiempo? Jesucristo quiere que pensemos que, y así es, si es ya bien, y que nosotros nos mantengamos ocupados en las cosas que realmente son prioridad para nosotros, las cosas importantes, no en las cosas vanas, no que sea pecado, pero no quiere que nosotros realmente estemos interesados en las cosas que a Él le interesan y agradar a Él. Por eso dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres. También concupiscencia la busqué como la definición que tiene el diccionario de la RAE, Real. Dice que la definición completamente simplemente es anhelar o desear, se va a hacer bienes terrenos. Y por supuesto dice que tiene un énfasis, sobre todo en la mayoría de gente, en los deseos impropios, hablando en este caso del sexo. Pero dice que realmente la concupiscencia se refiere a todos los deseos terrenos. ¿Cómo está viviendo usted ese dinero? Tal vez cuando usted esté regresando a la casa,
Dirán, ay, no, que Dios no quiera, que yo no me vaya a morir. ¿Por qué quieres que me vaya a morir? ¿Será que realmente todavía no está viviendo conforme a la voluntad de Dios? Y por eso es que ese temor a morir, porque ya vamos a volver a tocar otra vez. Pero Pablo, ¿qué dijo? El vivir es ¿qué? Es Cristo. Y el morir. Pero para muchos el morir no es ninguna buena oferta. Ay, morir, ¿cómo morir? No, si todavía falta mucho por hacer, pero espero que sea por hacer para la obra. No se esté refiriendo para hacer para mí, porque si no es una vida completamente vana. Ya no podemos vivir para agradar a los hombres. Completamente. Dice la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué dice Romanos 12? Romanos 12. Busquémoslo, por favor. Desde que muchos se lo saben en memoria. Dice así: así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. No es nuestro culto espiritual, pero recordar, es nuestro culto racional. Por eso es que es necesario padecer en la carne. Porque, por ejemplo, a alguien podría decir que Adán y Eva, que ellos eran santos en el Edén. ¿Será que realmente eran santos? Porque cuando vino la tentación, demostraron que sus deseos eran buenos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber si realmente ya superamos algo? Se lo voy a poner más fácil. Cuando nosotros queremos paciencia, ¿qué es lo que Dios nos manda? Todos de la sala, hermano. Muchos no van por paciencia. ¿Cuántos han orado por paciencia? Ay, una hermana, todavía hay una hermana. ¿Por qué se extrañan cuando vienen las pruebas? Es lógico, si queremos paciencia, los hombres están probando, nosotros vamos a experimentar si ya tenemos la paciencia completamente. ¿Y qué es esto? Nuestro culto racional es presentar nuestros cuerpos vivos, santos, como un sacrificio vivo, ¿no? Santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y es que nosotros, para ser cristianos, tenemos que entender que lo que piensa este mundo es diferente a lo que piensa Dios. Mis pensamientos no son nuestros pensamientos, que así como algo están los cielos. Esa es la gran diferencia de la forma en que piensa el mundo. Si usted piensa que va a vivir conforme al mundo, no es que también, pues ya la psicología nos está enseñando de cómo ser buenas personas. No. La sabiduría humana no tiene nada que ver con la sabiduría de Dios. Es cosa aparte, es cosa diferente. Es más, Jesús se gozó porque dijo: Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios. Y te plugo darlas a aquellos, por decirlo de otra manera, que eran insensatos, a los niños, a nosotros, aquellos que eran muy inteligentes. No crea que Dios lo escogió porque era muy pila. Muchos dicen: Dios lo escogió porque se sacó la lotería conmigo. No, ni conmigo ni con nadie. Dios lo escogió porque éramos lo peor del mundo. Lo peor nomás. Vil y menospreciado escogió Dios para exaltar su nombre también. Y ahora mire esto. Dice: renovando con la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cómo tenemos que presentar nuestros cuerpos? ¿Cómo? Santos y agradables. Mire que también la voluntad de Dios es que nosotros vivamos de una manera santa y agradable a Él. Y eso nos lleva al verso 3, que dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Si ya no podemos vivir agradando a la gente, igual no vamos a poder. La gente nunca se queda bien con la gente. Uno de los problemas que más tengo yo allá en Zacapa es que muchos dicen: yo no voy a la iglesia porque van a hablar de mí. Igual habla la gente. Si usted no va, esa gente nunca va a la iglesia. Si usted va a la iglesia, igual. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tenemos que vivir dependiendo de lo que digan los demás? Claro, me estoy refiriendo a eso en cosas que pueden tener. También si la gente está hablando de cosas verdaderas, dice: hay que tener cuidado. O sea, solo tenemos que ser balanceados en eso. Pero miren, me sorprende. Una vez estaba leyendo sobre los elfos.
pero sobre los celos. Fíjense que ellos dicen, yo vivo mi vida como yo quiero, sin importar lo que digan los demás. ¡Aguante! Ellos sí viven así. Ellos sí no les importa lo que digan los demás, que uno de cristianos dice, ay, ¿qué van a decir de mí los demás? Para venir a la iglesia, para agradar a Dios, y será que eso le gusta a los demás. Fíjense, hermano, que yo sí me llevo bien con mis amigos del trabajo, porque ellos dicen, yo estoy bien llevadero, ¿no? Es que yo no soy así tan fanático. Si ellos dicen que yo me voy a una fiesta con Dios, yo me voy a la fiesta y entrar en Jesús. Mira, hermano, y eso va para todos nosotros. El que realmente está viviendo la vida conforme a le agrada a Dios, siente el rechazo de la gente de allá afuera. Yo no estoy diciendo que usted lo rechace, estoy diciendo que usted viva conforme le agrada a Dios. Y si eso es lo que usted va a hacer le agrada a Dios, pero eso no le agrada a ellos, eso no tiene que importar. Aunque usted lo tire de lo que quiera, de fanático, si quiere, de aleluya, de lo que usted quiere. Entonces, no, es que yo no les digo nada, no, yo no digo que tomen, yo no voy a poner eso, si yo no tomo, porque tomen conmigo, que le diga yo no tomo, hermano. Hermano, su trabajo es estar diciendo ahí, miren, no lo hagan. Miren, Cristo le agrada a eso. El emborracharse no es bueno, miren, eso trae discusión, explícales, porque en vez de hablar de Cristo, vamos a ver si no lo rechazan. Entonces, mis amigos no me rechazan, por supuesto, hablar de Cristo y va a ver cómo lo rechazan. Ya basta de agradar a los gentiles, basta de agradar al mundo. Si el mundo no nos va a dar nada, el mundo no nos va a dar nada. Miren, a veces, y eso es de alguna manera ahí, a título personal, antes o aún hoy, muchas iglesias tienen la idea de que depende de mí, de que la gente esté así, ferviente, animada en la iglesia. Y antes tenía ese concepto. Y cuando trabajaba como joven, yo pensaba que tenía que estar motivando y me pasó un montón de veces, contaba gente y un montón, aún aquí en la iglesia no es así. Pero después de que se acabaron mis posibilidades de darle la emoción, para abajo. Sabemos que los jóvenes estaban en ese momento. ¿Por qué no es así? Si yo trato de agradar a los demás, solo porque ellos estén en un lugar. No. Si usted trata de agradar al mundo para no quedar mal con ellos, eso no es así. Nosotros tenemos que agradar a Dios y por supuesto agradando a Dios vamos a agradar a los demás. Bueno, los que están en Dios, ¿verdad? Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Y qué hacíamos? ¿Y qué hacíamos? Ahí nos da una lista bien severa, bien dura. Y no por eso digo, ay, como no dicen mentiras, me salvé todo. O sea, aquí te tienen que incluir todos los pecados: lascivias, concupiscencias, ya hablamos de eso, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Qué tremendo, hermanos, de que el mundo nos guía todo eso. Y fíjense lo que dice, y no me voy a perder en cada uno de eso, pero yo creo que el Espíritu Santo ya está tocando el corazón de todos los que estamos aquí, e intentando, como mejor dicho, diciéndonos realmente de esta lista. Esas cosas se las hacían con el mundo. Esas cosas se las hacían para agradar al mundo. No es que yo me pongo a tomar con ellos porque mi familia. No, yo sí no tomo. Igual estamos concediendo ahí estamos avalando lo que está pasando. O sea, yo no estoy diciendo que usted esté con su familia. Lo que estoy diciendo es que si usted cumple su papel como cristiano, de cuando está ahí, a una hermana se le decía que inclusive ustedes, pues, si van a celebrar con su familia, vayan, usted vaya también a hablar de Dios. No vaya solo porque yo soy familia, tengo que ir. No, si usted va, háblele de Dios. Háblele de Dios. Si al hablar de Dios lo rechazan, si quieren que llegue y ellos lo invitan, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero que no lo inviten, ahí vamos a invitar a Dios, porque ustedes cristianos es más alegre de la fiesta. Ustedes en casa. Ya no. Por favor, ya no vayamos al mundo. Porque al mundo le parece cosa extraña. Verso 4, capítulo 4, verso 4, pues alguien me está siguiendo. A esto, dice, o sea, al mundo, a los gentiles, a los que están en pecado todavía, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué dice? Dios bueno, hermano, pero si estamos hablando con cristianos, más de alguna vez ha sido trabajado. Más de alguna vez. No, hermano, sino que ha tenido problemas. Hermano, hasta en la familia
para traer paz. ¿Qué vino a traer Jesús? Espada. Y la nuera se va a poner contra la suegra. El papá contra el hijo. Y usted puede terminar de leer si es que lo lee. No, o sea, lo lamento, pero aún entre la familia, cuando uno vive conforme a la palabra de Dios, hay rechazo. Nos pueden ultrajar por estar agradando a Dios. No estoy diciendo que usted rechace a la gente, no estoy diciendo que usted rechace a sus compañeros de trabajo, no, pero aproveche los momentos para hablarle de Dios. De repente no lo rechazan. Tal vez el Espíritu Santo lo convenció de pecado y hasta usted tiene una nueva alma para Cristo y va a haber fiesta en los cielos. Pero si no, si su corazón está endurecido, lo van a rechazar. Por eso Jesucristo dijo, armados de este pensamiento. ¿Sabe por qué lo dijo? Porque los apóstoles iban a ir por todos lados predicando. Pero ahora como que el Evangelio ha cambiado, los cristianos han cambiado, dicen, no, ya no es necesario. No es necesario. Por cierto, nosotros no tenemos que estar buscando que llenar la iglesia para que haya un número, pero no significa que nos salve de la responsabilidad de predicar el Evangelio. Nosotros tenemos que predicarlo donde usted vaya. Donde usted vaya sentado, si es en el bus, pues ahí se hace alguna cola en el banco y puede aprovechar, aproveche para hablar de Dios. Hermano, y Jesucristo dice, armados del pensamiento. Pedro nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, armados de este pensamiento. Nos está preparando para que cuando suframos el rechazo, pues, Jesucristo dijo, si eso hace con el maestro, ¿qué hará con mi discípulo? Verso 5. Pero ellos se darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Mira algo que tal vez sería bueno resaltar acá de que yo voy a dar cuenta de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No me estoy llevando la responsabilidad como cristiano, pero realmente cuando yo llegué, una vez Artista nos pasó un video a los jóvenes, era un poquito más joven, y pasó un video donde empezaron un montón de gente diciendo, no, nosotros íbamos a la iglesia, somos los cristianos y todo eso, y sacaron en folders, llevaban las buenas obras, y en otro folder llevaban todo lo malo, ahí eran las cosas malas que habían hecho. Entonces las pusieron en la balanza, y aún así, a pesar de que las malas obras eran pequeñas, eso más. Pero si mire, son malas, no. Aquí pesa más. Usted lo va a juzgar por lo que usted hizo al infierno. Después pasó uno que iba a un folder grandote con malas obras, pero así pecadotes, y no llevaba ni una sola buena obra. Y cuando empezaron, este sí que había que entrar al infierno, cuando apareció en internet, no, aceptó a Jesucristo. Y en el último momento. ¿Se acuerdan del mal llamado buen ladrón? ¿Qué hizo el buen ladrón? Nada. Ni se bautizó. No pasó los distinguidos. ¿Qué hizo el buen ladrón? Levantó la mano, pasó al frente a aceptar a Cristo. Hizo la oración de fe. ¿Y qué le dijo Jesús? Aleluya. Nosotros vamos a dar cuenta de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso es algo que, bien, cuando uno lo logra comprender, no que lo esté llevando a la responsabilidad como cristianos, tenemos que cuidar nuestra relación con temor y temblor, pero tenemos que entender que hay diferencia entre los que está hablando Pedro aquí. Ellos se van a dar cuenta de lo que están haciendo. Ellos van a dar cuenta. Aunque ahorita parezca, no, hombre, si en la vida hay que disfrutarla. ¿Qué dice el último versículo de Eclesiastés 11 y el primero del capítulo 12? Alguien que se sepa de memoria. ¿Qué dice? Joven, en los días de tu juventud, ahí está, pero lo importante de todo esto es, pero tienes que entender algo, tienes que saber algo. O sea, sí, disfrútalo si quieres, puedes hacer lo que quieres, pero sobre todo, ¿qué dice? Dios te juzgará. No, sí, que vaya, si quieren ir, que vaya, pero por sobre todas estas cosas Dios te va a juzgar. Y esa gente tiene que tener claro eso. Pero los que tienen que tener más claro eso somos nosotros.
porque muchas veces nosotros nos podemos ver doblegados a hacer lo que la gente quiere por no quedar mal con ellos, pero tenemos que tener claro que Dios nos va a juzgar a ellos. Así que no corramos con ellos, corramos con Cristo. Dicho de alguna manera, por eso nuestro Señor y Salvador tan sabio dijo: miren, mejor buscar la puerta estrecha, hacia la ancha todos se quieren ir. Es tan fácil. Véngase aquí, nada, este cristianismo es fácil, mira aquí mejor todos, mira aquí todos, mira un montón de gente que viene y la puerta estrecha. Difícil, ¿eh? Jesús, entrar por esa puerta estrecha, pero esa es la correcta. No nos vayamos a lo que quiere el mundo, ya no nos agrademos, porque ellos tienen que dar cuenta de Dios, vivos o muertos. Eso es importante, porque en estos tiempos de por aquí, inclusive Pablo habla mucho de esto, y le voy a comentar eso para que entiendan el siguiente verso. Muchos en este tiempo tenían la duda que dicen: bueno, pero los que ya murieron, ¿qué va a pasar con ellos? Porque nosotros que estamos vivos ahorita que venga Jesús, todos ellos tenían el pensamiento que Jesús venía ya. Aún Pablo dijo a nosotros que hayamos quedado vivos. Todos tenían el pensamiento que Jesucristo ya venía en ese momento. Y dijeron: pues estamos vivos, nos vamos a ir con Jesús, y los que están muertos, ¿qué va a pasar? Perdóname, pero Dios no solo Dios de los vivos, es Dios de los vivos en cuanto al poder que manifiesta, pero también es Dios de los muertos, ¿no? Porque sea para juzgarlos, a los que van a quedar muertos, ¿no? ¿Quién es el Filipenses? Búsquelo, por favor. Filipenses. Ok. Filipenses 2:10, ¿qué dice? ¿Alguien lo tiene que lo pueda leer? En el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Miren, hermanos, nuestro Dios es más grande de lo que podamos imaginar. A veces nosotros tratamos de comprender a que Dios ya está con nosotros y que ya lo entendimos todo, pero no, eso no. Nosotros en parte conocemos, no conocemos todo, pero todos un día van a reconocer que en el nombre de Jesús es donde tenían que doblarse. Y de hecho todas las días se va a doblar. ¿Solo los que están en la tierra? ¿Qué dice esto? A los que están en los cielos y los que están en la tierra. Ahí se quedó. Y abajo de la tierra. No vamos a explicar sobre este texto, pero lo que queremos decir es que todos, vivos o muertos, arriba, abajo, en medio, no importa, todos van a confesar en el nombre de Jesús, porque es el único nombre. Y todos van a doblar su rodilla. Aunque se vayan para abajo, van a tener que doblar y van a tener que reconocer que solo en Jesucristo había salvación, aunque ellos van a ser para la bendición, vivos o muertos. Que no nos convence el mundo, porque eso no es tan divertido. Pero bien, como realmente cuando me disfruta el Evangelio de Dios es algo tan maravilloso, pero ellos lo miran triste y aburrido, ¿va? Porque ellos quisieran meter el mundo a la iglesia. Entonces ahí se va a ser divertido, pero esto no es así. Nosotros tenemos que llevar a la iglesia y sacar al mundo, quitar al mundo. Amén. Porque el verso 6 es un verso que de alguna manera algunos todavía les parece extraño, que dicen: porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Muchos, algunos comentaristas lo que dicen es que cuando Jesús murió, pues él descendió, de hecho descendió, y ahí le va a predicar a los muertos. Ahí, pero cualquier otro que pueda hacer la explicación, y yo me inclino que es porque ya les había predicado. Si ustedes leen bien el verso, dice: porque por eso también, ¿qué dice? Ha sido. ¿Eso qué es? ¿Futuro, presente o pasado? Pasado. O sea, el verso lo que quiere resaltar no es: ay, bueno, ¿cómo es la predicación para los muertos? O sea, que se puede explicar a los muertos. No, eso no es lo que quiere resaltar el verso. Lo que quiere resaltar el verso es el justo juicio imparcial, creo que estoy recordando palabras, de Dios. O sea, lo que quiere resaltar aquí es que vivos o muertos, todos ya ahí tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio de Jesucristo completamente. Dice: porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. O sea, aún si estaban muertos y ya lo vieron, está bien. De todas maneras, tenemos que entender que muchos piensan que hasta que vino Jesucristo él estaba orando, pero no, él estaba orando desde la fundación del mundo. En Efesios nosotros podemos leer en todo el primer capítulo, en toda la carta, podemos leer de que él venía orando
trabajando desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Muchas personas agarran estos versos y otros pocos textos más para decir hasta que hay que bautizarse por los muertos. Nada que ver, pero hay un poco de eso, aunque yo no sé quiénes son los que hacen esto, los estudios de Jehová, los mormones. Sí, los mormones. Creo que en la zona 15 hay una iglesia que dice que es el ministerio especial para bautizarse por los muertos. Pero esto es triste. ¿Sabía que esa iglesia Sixteen, donde llegaron al Papa Francisco? Cuando en esa iglesia, ¿sabe cómo fue construido? Porque dice que venían los mensajeros ahí del Papa y decían cada vez que usted echa una moneda en el, no sé qué llevaban, ¿cómo se llamaba eso? Es donde echaban la ofrenda, la limosna, el cofre, una alma salía del purgatorio. ¿Sabe por qué se nos muere Dios? El cabo de año. Están orando por el mundo para ver si le va bien ahí en el purgatorio. Ya no se puede hacer nada por los muertos. Jesucristo es justo y Él lloró por él. Aún porque estaban antes, ellos tenían desde Génesis 3:15, ya tenían las personas ahí, tenían que tener su mirada puesta en Jesús. Lo que pasa es que muchos no lo entendieron, pero muchos sí inquirieron. Pedro dice de que los profetas, que los 100 hombres de Dios inquirieron, hermanos, y por eso es que realmente nosotros este es el tiempo de gracia, porque nosotros, miren todo lo que tenemos aquí. Muchas personas pudieron verlo, pero tuvieron que inquirir bastante. Y hoy nosotros tenemos la palabra de Dios y saben que la gente la lee solo los domingos. Ni siquiera no pueden inquirir porque no les atrae. Corren como corre el mundo. Pero si corrieran como corre Dios, estarían con su palabra. Antes de leer el periódico, abrirían la Biblia. Antes de abrir el Facebook, abrirían la Biblia. No. Corren como corre el mundo. Y eso es triste. Porque entonces tal vez no están con Dios y tienen que tener en cuenta algo. Los que corren como corre el mundo, van a ser juzgados y van a dar cuenta delante de Dios. Vivos. Amén. Verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Voy a decir algo aquí. Cuidado, el fin viene cerca. Cuidado. ¿Así dice? ¿Dice ese verso? Verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Cuidado, por favor, cuidado. Así es. A mí me importa que la próxima palabra, bueno, la tercera palabra que viene, hasta me choqueó cuando estaba estudiando. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues, ¿qué dice? Sobrios. Fíjense que me llevó a un pasaje, por favor, abra su Biblia en Lucas 21:8. Lucas 21:8. Miren, muchos cristianos hemos caído en un problema. No es que no tengamos que temer a Dios, tenemos que temer a Dios, pero hay que tener cuidado en no exponer el evangelio de una manera en que la gente venga por miedo, porque el problema es que puede haber en eso que no haya un verdadero arrepentimiento. Capítulo 21, verso 8. Ya, dice así. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.